los estudios al concejal del Cantón Cuenca, el ingeniero Omar Álvarez, quien se pertenece al movimiento Renace. Iniciemos con un comentario sobre estas declaraciones de Iván Granda, ministro de Bienestar Social. Es dable, ingeniero Álvarez, un ministro de Bienestar Social intentando dirigir y priorizar las políticas públicas en esta ciudad. Estimado Gustavo, Rosanita, un día muy agradable al inicio, aunque con la noticia que ustedes comentan nos dejan la preocupación. Un saludo cordial a los de Radio Escuchas y pues sí, sorprendente las declaraciones que hace el ministro Iván Granda. Seguramente afloró su inconsciente, su vocación en cuanto a la conceptualización política. No hace más que elogiar al alcalde extractivista en el Azuay por naturaleza, indicando que ese es el modelo de gestión a seguir. Pues en lo particular rechazamos absolutamente esa visión, además que en Cuenca se está dando una suerte de quien no hace las cosas que ellos creen, pues seguramente creen ser los predestinados, descalifican toda acción que en este caso el alcalde de Cuenca puede hacerlo. Esa idea de Cuenca sin alcalde pues es un rumor que sigue generándose desde la tienda política en la que él se pertenece, y pues seguramente es una forma de confabulación para intentar desprestigiar una administración que empieza a proyectarse de una manera muy interesante, sobre todo para el 2020. Pero Omar, lo que dice Iván Granda y le acabamos de escuchar es que hay una inversión de $800,000 que estaría pensando la corporación municipal, la municipalidad de Cuenca, pero que estos recursos irían a burocracia y no a equipamiento que le permite en este caso al ECU 911 o al mismo Consejo de Seguridad poder combatir de mejor manera la inseguridad que hay en el cantón. ¿Cuánto de cierto hay en aquello? ¿Hay estos $800,000? ¿Hacia dónde van a ir destinados? Esa es parte de la emoción que seguramente afloró en su discurso, y no sé de dónde salen esas declaraciones. Los tantos asesores que dice él tener seguramente le deben haber informado mal, porque no tengo yo a qué comentar respecto a que $800,000 se habla cuando el presupuesto... Que algo así dice como que se van a construir oficinas, terrenos y oficinas, en lugar de invertir en seguridad. Es exactamente la sorpresa de ustedes, la nuestra también, porque de dónde saca, a qué oficinas se referirá, no lo sé. Es una invención, una imaginación, no sé, fruto de la emoción del discurso, de estar cerca del alcalde. Seguramente él, como él mismo lo manifiesta, no parece ser que su horizonte, la gestión que hace el señor Baldor Bermeo allá en Ponce Enríquez, y esto pues le confunde a Iván, y pues definitivamente está fuera de lugar. Además, aquí se da la coincidencia de que el alcalde de Ponce Enríquez es el alcalde prominero por excelencia en la provincia de Azuay. El mismo acto en el cual estaban inaugurando, entendemos, se trataba del inicio de un proyecto multifamiliar del orden de unos $4,5 millones. Enhorabuena por Ponce Enríquez. De estos, el Banco del Estado había financiado la mayoría. Se está viviendo nuevamente una etapa en la cual desde el Ejecutivo se premian lealtades y se castigan deslealtades, es lo que nos preguntamos. Sí, eso parecería ser, y nos rechazamos absolutamente esta forma de hacer política. Es decir, si es que se les rinde pleitesía al gobierno de turno, pues en reciprocidad existen los favores de retorno, y parece ser que esto está sucediendo en Ponce Enríquez. Es evidente la vocación extractivista del gobierno central y sintonizado plenamente con lo que Baldor de manera frontal lo ha dicho. Recordemos que en alguna intervención en la Cámara Provincial, en tono también amenazante, decía que si no se ejecuta lo que él cree que es correcto, va a pedir pues la anexión a la provincia del Guayas, porque pues es lo que él cree. Es lamentable que hay estas posiciones confrontativas que van más allá de una definición local territorial propia de ellos y pretenden involucrarlos a nivel ya más amplio. Y el señor Granda, recalco, pues fuera de lugar su declaración. No tengo lugar a comentarios porque desconocemos absolutamente a qué rubro se referirá. En el presupuesto no hay ninguna contemplación específica en referencia a lo que Iván hace alusión. Y además debería más bien aprovechar este espacio para insistir y exigir que el gobierno central se preocupe por lo que es propiamente su competencia. La seguridad y responsabilidad del Estado ecuatoriano. Muy alarmantes.
los sucesos que se han dado y que definitivamente han dejado de lado a esta cuenca pacífica que siempre la hemos tildado, y pues vemos que ahora un asesinato o 2 asesinatos y más muertes violentas ya pues como que pasa a ser peligrosamente algo como parte del lenguaje común, que antes no lo teníamos, y más bien debería pues más insistir al señor Granda que ellos, en la responsabilidad que tienen de la atención y de garantizar la seguridad a través de las instancias correspondientes, sean los que se preocupen de aquello. Por lo demás, recalcamos, más bien rechazamos esta declaración sin sentido, fuera de lugar, fruto, entendería, de la emoción, y en el caso del Consejo Cantonal, pues comentar a la ciudadanía que estamos alineados con esta vocación de conservación ambiental, que creo que la mayoría de cuencanos, la mayoría de azuayos ya nos hemos pronunciado. No vamos a compartir definitivamente el criterio del extractivismo, nos preocupa esa posición cada vez más fuerte que se emana del gobierno central, y pues esperemos que las cosas retornen a la calma, y que entendería, y me imagino que Iván habrá reflexionado sobre lo dicho, y pienso que en su momento tendrá que aclarar o más bien rectificar su posición, que definitivamente no la entendemos en base a qué razones la ha hecho. ¿Por qué hablar de estas situaciones un tanto banales, ingeniero Omar Álvarez? La relación entre gobiernos locales y el gobierno nacional es siempre importante. Tiene que haber una posición digna de los gobiernos locales, no sometida, pero de mutuo respeto, y las cosas tienen que llevarse de la mejor manera. No puede aceptarse, por otra parte, que afinidades o desafinidades de carácter político se traduzcan en diferentes tratamientos a cantones o a provincias del país, de acuerdo con la situación. Entonces, vale la pena aclarar estos temas. Declaraciones como las de Iván Granda, si se les hace en un contexto normal, diríamos que no obedecen a accidentes, algún problema se ha configurado con el alcalde de la ciudad de Cuenca, y aquí vale la pena hablar con las cartas sobre el tapete. Mucho se ha rumorado que el presidente de la República se resintió el pasado 3 de noviembre con la ciudad por las protestas que hubo, y se resintió con sus autoridades y con el alcalde de Cuenca por el reclamo público que se hizo del cierre del Parque Calderón. Se dice incluso que llegó a cambiar el esquema de su discurso, en el cual traía algunas novedades para la ciudad de Cuenca que decidió dejarles de lado. ¿Qué sabe usted como representante y habiendo estado muy cercano al presidente en ese día? Así es, estuvimos muy cerca del presidente en aquellos momentos que, como bien comenta Gustavo, tienen un contexto especial, y fue el abuso que de parte del gobierno central se observó en haberle sitiado al Parque Calderón. Y yo había hecho una comparación, quizás como en los peores momentos de las dictaduras que se vivían hace, bueno, los jóvenes ya no tienen referencia de aquello, pero hasta unos 30, 40 años atrás solían haber este tipo de formas de trato. Recordamos cuando Cuenca, y decía, recordamos, éramos niños, pero tenemos las memorias claras por lo fuerte que fueron. Cuando caía Velasco Ibarra alrededor del 3 de noviembre en la ciudad de Cuenca, cuando Cuenca jugaba un papel fundamental para que termine el gobierno de la Junta Militar. Solamente en esas ocasiones se establecían esta especie de estados de sitio en la ciudad. Sí, el término creo que es correcto. Parecería ser que se convirtió en un estado de sitio, y eso lo hicieron con Cuenca, y ciertamente eso fue un irrespeto absoluto, y de forma altiva, como bien comenta, debemos hacer el reclamo. Creo que el gobierno central, los gobiernos de turno, quizás no interpretan la forma de ser del cuencano. Los cuencanos de por sí somos muy altivos en el reclamo, pero esto sin desdecir de la cultura que intentamos mantener. Y si es que esto no le gustó al señor presidente, qué pena. Lo habíamos manifestado en varias ocasiones, incluso fuimos quienes propusimos la sesión. Lo que le digo consejo. Muy directamente, ¿son rumores o hay realmente algo de sólido en estas versiones? Nos preocupa que quizás no son solamente rumores, sino pues de pronto existe algo de verdad. Se molestó el señor presidente porque a petición del Consejo Cantonal se le decía al señor alcalde que en su discurso deba hacer referencia a los reclamos que son necesarios, y que se le entregara el manifiesto, que recordemos el Consejo Cantonal tomó la decisión de hacerlo como rechazo a las políticas que el gobierno central está teniendo con la zona austral del país, no solamente Cuenca. ¿A cuál de los manifiestos se refiere concretamente?
el manifiesto que se le entregó a propósito de las fiestas del 3 de noviembre, en el que, entre varias cosas, reclamábamos la recentralización que estamos observando desde Cuenca, desde la SUAY, respecto a la gestión pública. Instancias que ya estuvieron definidas desde la parte, incluso disposiciones legales, pues vemos con mucha preocupación que pretende haber una recentralización en temas del manejo de los proyectos hidroeléctricos, la Escuela de la Función Pública, el cierre de algunas instancias ministeriales. Mire usted, el Ministerio de Cultura dejó de tener su coordinación zonal que correspondería acá, y pues... Ahora, Omar, acabábamos justamente en los titulares del informativo de hoy algunas declaraciones del presidente de la AME regional 6, una especie de informe de gestión al cierre ya de este 2019, y él afirma que al haber una buena relación con el gobierno nacional se ha conseguido resolver algunos temas económicos y financieros, como es el pago del IVA. Pero de estas declaraciones lo que nos preocupa un poco es precisamente esta necesidad de tener una buena relación con el gobierno nacional para que pueda haber en este sentido una respuesta a las necesidades, en este caso de Cuenca, de la provincia, de la región. Es lo que también nos preocupa, porque Cuenca está en la situación en la que siempre lamentamos, fruto de que si no se han tenido las relaciones quizás de rendir pleitesía al gobierno de turno, pues en retaliación empiezan a haber cierre de vía de recursos y demás. Nos preocupa, y pues podemos, creo que con un poquito más de curiosidad, observar las líneas políticas que tienen el señor alcalde de Paute, justamente el señor Bermeo, me refiero a Valdor, el alcalde de Ponce Enríquez, quienes están junto con Iván Granda manejando la política en la zona austral, y su relación con el gobierno central son los que definitivamente están en esta línea de gobierno, y quienes de pronto no conjugamos con esa visión política, con esa visión que están proponiendo a ellos, pues estamos siendo descalificados, y sería grave que a cuenta de aquello pretendan recortar lo que corresponde como justas reclamos y requerimientos de la región. En esta época, ingeniero Álvarez, cuando las imágenes, los audios fluyen y lo hacen de forma inmediata y global, las lecturas corporales son también importantes. Puede ser simplemente un tema de afición, de gustos o preferencias, pero el señor Granda, que en ese momento está como representante del gobierno de Lenin Moreno, utiliza una camiseta de Barcelona en el cantón Azuayo, que amenaza con cambiarse de provincia. Hay que ver también qué significan estas lecturas. Es preocupante, y bien comenta usted, los lenguajes corporales, ahora que estamos influenciados de las redes sociales, son mucho más decidores en algunos casos del propio lenguaje verbal. Alberto Acosta rompió con Rafael Correa por usar una camiseta pro Yasuní. ¿Cómo no? Así fue el comentario de su momento. Y de Iván, insistimos, sorprendidos. Habría que preguntarle en qué contexto lo hizo, no sé de dónde sacaban los valores. Y algo que quisiera destacar, si me permiten, este video que habíamos observado y escuchado hace un momento está en redes sociales a través de una de las radios de la localidad. Sí, hemos tomado de la y colega sería Espléndida. Importante revisar las reacciones de quienes, pues, a través de like o a través de comentarios se permiten hacer referencia a lo indicado. Y nos llama la atención, y ahí ratificamos esta visión culta de los cuencanos. Mayoritariamente son expresiones de reclamo indicándole que el señor ministro está totalmente fuera de lugar, se emocionó seguramente bajo, pues no sé, algún momento del discurso, y lo que denota es con muchísima más énfasis la vocación minera de el gobierno actual, y está junto con un alcalde. Además, porque valdría la pena además aclarar de alguna manera que la dotación de equipamiento, de armamento, de vehículos, etcétera, etcétera, es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad del Consejo de Seguridad Ciudadana. El Consejo está para establecer y determinar la política pública, pero todo lo que tiene que ver con equipamiento para seguridad es responsabilidad exclusiva del Estado ecuatoriano, del gobierno nacional. Estimada Rosana,
Iván conoce con perfección. Él fue concejal de Cuenca. Fue concejal y, si no estoy equivocado, fue parte también a través del Consejo Cantonal de las gestiones que se hacen en el Consejo de Seguridad Ciudadana. Y es esto que nos llama más la atención, porque él perfectamente conoce la dinámica de la intervención de la municipalidad como tal y de lo que le corresponde al Consejo de Seguridad Ciudadana. Bien señala usted, solamente es encargado de quizás velar por desarrollar la política pública más adecuada, y ya la acción concreta, digamos, en esta obligación de garantizar la seguridad, esto le corresponde al gobierno central a través de las diferentes instancias, básicamente el Ministerio de Gobierno y de la Policía Nacional. Él, más bien, entre los absurdos que se permitió decir en Ponce Enríquez, hay un acierto. En Cuenca requerimos de una dotación de patrulleros, de motos, seguramente personal, de armamento, de personal. ¿Qué distancias se van creando con el resto del país? En Guayaquil hace muy poco se hacía la entrega de un proyecto mixto entre el municipio de Guayaquil y el gobierno nacional de 130 modernos patrulleros, equipados con toda la tecnología moderna. Podría ser, si es que fuera el caso, pero esto no quita la exigencia, la obligación que del gobierno central se debe tener respecto al equipamiento de la fuerza pública. Y en eso sí coincidimos plenamente, la urgente necesidad de dotar a la policía de mejor equipamiento, de una mayor cantidad de personal capaz que pueda revertir esta inseguridad que estamos viviendo en los cuencanos. Y pues ojalá haya la oportunidad en algún momento de pedirle a Iván que sea un poco más claro de dónde salen las expresiones de estos dineros, y también de cuál sería el mecanismo para que el municipio invierta en lo que él cree que debe invertirse cuando es obligación del gobierno central. Hay muchos temas, sin embargo, que preocupan en esta ciudad. La seguridad que usted ha tocado es uno de ellos. Otro es el eterno problema de la vialidad. Ayer escuchábamos al ingeniero José Jaramillo del Ministerio de Transportes y Obras Públicas en nuestro noticiario del mediodía, y la conclusión que sacamos es que Azuay cierra el año sin resolver sus problemas. En el kilómetro 86 de la vía Girón Pasaje, a pesar de que se ha determinado ya que situaciones antrópicas se están dando allá, se deja que esto continúe y se va a ingresar en un, allí sí, costoso proyecto de consultoría para determinar las causas de qué está pasando allí. Luego vendrá un contrato, las soluciones en todo caso se irán dilatando. En la Limón Indanza, lo dijo el ingeniero Jaramillo, no se han solucionado los problemas. Hay paso 6 horas al día, el resto del tiempo se pasa cerrada esta carretera. Y en cuanto a las expectativas del ingreso sur, se dijo hace muy pocos meses de que el presupuesto del Estado se encontraba listo para iniciar este proyecto. Ahora se lo posterga para mediados del próximo año, y se señala que es una iniciativa público-privada, que habrá que entrar en un largo proceso para conseguir un socio privado, y que este proyecto podría estarse iniciando a mediados del próximo año. Esa es la realidad. Iván Granda, por otra parte, en su última visita ofreció algún proyecto de 420 millones de dólares que iba a invertir el gobierno nacional, que todavía no podemos configurarlo de qué es lo que estuvo hablando él. El mismo señor presidente en la sesión del 3 de noviembre manifestó, quizás a decir de él como uno de los más grandes signos de su vocación de velar por los azuayos, cosa que en realidad no lo vemos nosotros palpado, pero él ya manifestó de que este proyecto el señor presidente decía de algo más de 500 millones, contando lo que sería el distribuidor sur, más algunos pasos que tendrán que ser mejorados o emplazados en el sector entre Cuenca y Azogues. Si no me equivoco, son 4 pasos a desnivel en Cuenca y 2 en distribuidores. Azogues. Distribuidores de tráfico. Y seguramente Iván se refiere a este ofrecimiento que hacía el presidente, y que conocemos de buena fuente que los estudios están ya listos. Son estudios que realizó la Universidad de Cuenca, y que más bien la discusión será en el modelo de gestión de cómo desarrollarlo. Como están las cosas, como conocemos cuál es la realidad crítica de los recursos del erario público, entenderíamos que una de las posibilidades más viables es esta alianza público-privada, a mi modo de ver. Eso es lo que ha dicho José Jaramillo el día de ayer. Parece que va a ser el mecanismo que a la final se utilizará, y lo lógico es que después estas carreteras queden con peaje, además. Ese es el modelo que, si es que es manejado bien, tampoco habrá que, sí, que asustar. No se debería satanizar eso, es mucho mejor que no contar con vías, pero los temas tienen que ser tratados muy claramente. Los aportes del gobierno nacional siempre
con una política asimétrica, dando mucho a otras provincias del país, dando muy poco, dando migajas al austro, que por lo menos sea claro. Y es el tema que sí es ya reiterativo y peligrosamente es tan reiterativo que pasa a ser parte de un discurso común y se lo considera como normal. Creeríamos que se debería motivar a una reunión amplia de todos quienes hacemos este momento la suerte de autoridades cantonales o provinciales para hacer un planteamiento muy en serio de reclamo al gobierno central. En lo que tiene que ver de inversión para carreteras, pues si no me equivoco estamos en el puesto número 12 o 13 como inversiones, en el retorno de los recursos que como presupuesto municipal nos llega, o más bien en general en toda la provincia, no pasa más allá del 18-20% respecto de la que nosotros entregamos al erario nacional, lo cual, como bien dice Gustavo, pues no se compadece con esta realidad. Cuenca, Azuay aporta al erario, pero el retorno es mínimo en comparación de lo que otros sectores del país reciben. Y estamos de acuerdo en que debería haber una especie de solidaridad a nivel país para poder atender a las regiones que menos posibilidades de desarrollo tienen, pero esto tampoco quita que debería ser a cuenta de dejar de atender como, más que decir se lo merece, que históricamente como, han venido siendo postergadas. Con absoluta equidad debe darse. Si hay que poner entre las provincias que no han recibido una debida atención de los gobiernos históricamente en las últimas décadas, pues allí está el Azuay y está Cañar. Es la realidad. Efectos de aquello nos preocupa que, conectando con el comentario que hacíamos hace un momento, seguramente el prefecto provincial anterior rompió de manera absoluta el diálogo con el gobierno central y en retaliación a esa ruptura pues se dejó de percibir los recursos. La atención en viabilidad es deplorable. Me atrevería a decir que la viabilidad que tenemos en el austro del país es la peor que tenemos, que las posibilidades que hemos tenido de ir hacia la costa, hacia el norte del país, nos llena de mucha satisfacción ver el nivel de la calidad de carreteras que tiene, pero es muy notorio y evidente que cuando ya nos acercamos hacia Cañar, hacia Azuay, esta visión pues cambia radicalmente. Parecería ser que ingresamos a un país distinto. Habrá que hacer, insisto, algún planteamiento mucho más frontal entre las autoridades que conformamos toda la región para pues hacer algún tipo de reclamo más fuerte y más exigente hacia el gobierno. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Realmente pensábamos tratar otros temas, hemos tenido que centrarnos en este tema un tanto banal, pero que merece lecturas, quizás algún momento que nos lleva a tratar de entender qué es lo que está pasando en las relaciones entre el gobierno central, que tiene como su principal vocero, eso es indiscutible, Iván Granda, y estas declaraciones en contra del alcalde de la ciudad de Cuenca. Gracias por su Muchísimas gracias, estimado Gustavo. Esperemos tener la oportunidad de comentar de otros proyectos que están dando en la ciudad. Muy buenos días. Gracias, el ingeniero Omar Álvarez, concejal del Cantón Cuenca, por el movimiento Renace.